Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos adentramos en esos misterios y secretos que honestamente, a veces nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que desde que lo descubrimos, no hemos podido dejar de pensar en él. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Hablaremos de Mert-Afra, la conexión secreta que te volará la mente. ¿Te imaginas dos personas, aparentemente sin conexión aparente, que en realidad comparten un vínculo que va mucho más allá de lo superficial? Algo que de alguna manera moldea sus vidas, sus decisiones, e incluso el mundo que los rodea, sin que la mayoría nos demos cuenta. Pues de eso va nuestro vídeo de hoy. Vamos a desgranar las capas de lo que parece ser una coincidencia, para llegar a algo que podría ser, bueno, la clave para entender ciertas dinámicas, ciertos eventos, y quizás hasta entender mejor a estas dos figuras públicas. Pero antes de lanzarnos de lleno a este fascinante laberinto de conexiones, quiero hacerles una petición muy especial. Si disfrutas de este tipo de contenido, si te gusta que te sorprendamos y te hagamos pensar, entonces te invito a que formes parte de nuestra creciente comunidad. Dale a ese botón rojo de suscribirse que ves por ahí abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este para ti. Ahora sí, vamos al meollo. Cuando hablamos de Mert y Afra, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Probablemente el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Quizás sus carreras por separado, sus éxitos, sus posibles proyectos. Pero nosotros en este canal, buscamos siempre esa conexión oculta, ese hilo invisible que une lo aparentemente inconexo. Y la conexión entre Mert y Afra, créanme, es de esas que te obligan a mirar más allá de lo obvio. Para empezar, debemos situarnos un poco. Tenemos a Mert, un nombre que resuena en ciertos círculos, quizás con una trayectoria consolidada, o emergente con fuerza. Y tenemos a Afra, otra figura que ha captado la atención, ya sea por su talento, su carisma, o las historias que giran a su alrededor. A primera vista podríamos pensar que son mundos aparte. Pero, ¿y si te dijera que existen puntos de encuentro que al unirlos pintan un cuadro completamente diferente? La primera capa de esta conexión secreta se revela al analizar sus trayectorias profesionales y personales. A menudo las personas que alcanzan cierto nivel de notoriedad desarrollan redes de contactos que pueden parecer casuales, pero que en realidad son el resultado de una cuidadosa construcción. Podríamos encontrar que Mert y Afra han coincidido en eventos, proyectos, o incluso a través de amigos en común que a su vez están conectados con otras figuras influyentes. Esta, la llamaremos la conexión del círculo. No es tan secreta, lo sé, pero es el punto de partida para entender la complejidad. Pero ahí no termina la cosa. La verdadera magia, el volará la mente del título, reside en las resonancias más profundas. ¿Has notado cómo ciertas personas parecen atraer circunstancias similares, o tomar decisiones que de alguna manera se reflejan en la vida de otros? Esta es la parte intrigante. A menudo estas resonancias no son producto de la casualidad, sino de una sincronía, una vibración compartida. Piensa en esto, ¿han tenido Mert y Afra periodos de gran éxito o de desafíos similares en sus carreras en momentos cercanos? ¿Han abordado temas o proyectos que, aunque diferentes en su forma, comparten una esencia o un mensaje subyacente? Aquí es donde empezamos a desenterrar la conexión secreta. Podríamos estar hablando de influencias mutuas, de la forma en que sus ideas, consciente o inconscientemente, se han moldeado unas a otras a través de esa red de contactos que mencionamos, pero elevándolo a un nivel más abstracto. Imagina que el mundo del entretenimiento, o el ámbito en el que se desenvuelven, es un ecosistema. Dentro de ese ecosistema, hay ciertos flujos de energía, ciertas tendencias que nacen y se desarrollan. Cuando dos personas están en posiciones similares, o tienen aspiraciones parecidas, es natural que sus caminos se crucen de maneras sorprendentes. Pero la conexión secreta entre Mert y Afra va más allá de simplemente estar en el mismo lugar en el mismo momento. Podríamos estar ante una influencia cultural o de pensamiento que los está moldeando. Existen movimientos, ideas o filosofías que están ganando terreno y que, de alguna manera, ambos han absorbido e integrado en sus respectivas esferas. Esto podría manifestarse en sus estilos de trabajo, en los mensajes que transmiten, o incluso en los tipos de roles que eligen. Es como si estuvieran sintonizados en la misma frecuencia, y sus acciones individuales, a pesar de ser independientes, terminan reflejando esa sintonía común.
Otra posibilidad fascinante es la de las agendas ocultas o los objetivos compartidos, aunque no sean explícitos. No estamos hablando de conspiraciones maliciosas, sino de esa sutil alineación de propósitos que a veces ocurre entre personas con visiones similares del mundo o de su industria. Quizás ambos buscan un cambio particular, o tienen una meta a largo plazo que, al ser compartida en ciertos círculos, genera una sinergia inesperada. Y aquí es donde entra la conexión que te volará la mente. ¿Qué pasaría si esta conexión no fuera solo sobre ellos dos, sino que tuviera un impacto más amplio? Si sus acciones conjuntas o incluso sus resonancias individuales estuvieran orquestando algo más grande de lo que parece. Podríamos estar hablando de cómo influyen en las tendencias del público, en la forma en que se consumen ciertos contenidos, o en la dirección que toman ciertos debates. Para ilustrarlo, pensemos en ejemplos hipotéticos. Imaginemos que Mert lanza un proyecto innovador que redefine un género. Poco después, Afra, sin aparente conexión directa, saca a la luz algo que, de una manera sutil, refuerza ese mismo espíritu innovador o explora las mismas temáticas desde otra perspectiva. ¿Es mera coincidencia? ¿O hay algo más profundo, una especie de telepatía profesional, alimentada por una red de influencias que apenas vislumbramos? Otra forma de verlo es a través de la narrativa. Las historias que contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo son poderosas. Si Mert y Afra, a través de sus plataformas y sus acciones, están construyendo narrativas paralelas o complementarias sobre ciertos temas, esto puede tener un efecto acumulativo en la percepción pública. La conexión secreta, en este sentido, podría ser la forma en que sus relatos se entrelazan para crear un discurso más amplio. Ahora, debemos ser muy claros, no estamos afirmando que exista una conspiración o un pacto secreto entre Mert y Afra. Lo que estamos explorando es la fascinante posibilidad de que existan conexiones más sutiles y complejas de lo que la superficie nos muestra. Conexiones que nacen de la influencia mutua, de la sincronía de objetivos, o de la resonancia de energías en un mismo ecosistema. Y la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos identificar estas conexiones? Requiere observar no solo lo que hacen, sino también cómo lo hacen, cuándo lo hacen y con quién interactúan. Requiere estar atentos a los patrones, a las similitudes que escapan a la vista casual. Requiere una mente abierta y la voluntad de ver más allá de lo evidente. Hemos hablado de la conexión del círculo, de las resonancias profesionales y temáticas, de la posible influencia en narrativas y discursos. Hemos intentado desgranar esa conexión secreta que te volará la mente de Mert y Afra, invitándote a reflexionar sobre las fuerzas invisibles que a menudo actúan en nuestras vidas y en la esfera pública. Y llegamos al final de este viaje, o por lo menos, al final de este episodio de nuestra exploración. Espero que te haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Hemos tocado temas que nos hacen pensar en la complejidad de las relaciones humanas, en cómo las ideas viajan y se contagian, y en cómo, a veces, la casualidad es solo una fachada para algo mucho más elaborado. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta conexión secreta entre Mert y Afra? ¿Han notado ustedes alguna otra conexión que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen sus teorías, sus observaciones, sus preguntas, todo en los comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo te hizo pensar, te sorprendió, o simplemente te entretuvo, por favor, no te vayas sin dejar tu like. Un simple me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Y si crees que alguien más podría disfrutar de esta profunda inmersión en las conexiones secretas, compártelo en tus redes sociales. Por supuesto, si aún no lo has hecho y quieres seguir descubriendo misterios y secretos que te volarán la mente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. No te arrepentirás. Gracias de nuevo por ser parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desentrañando los enigmas que el mundo nos presenta. Hasta la próxima, exploradores.